este vídeo voy a tratar de analizar varias preguntas sobre el bloque de metabolismo que han aparecido en los últimos años en exámenes de BAU del Principado de Asturias y que incluyen algún tipo de diagrama o de esquema. Un ejemplo es esta pregunta que apareció en el año 2019 y que dice lo siguiente. Los resultados de un estudio realizado en el 2018 por genetistas dirigidos por el Dr. Shiyu Luo del Cincinnati Children's Hospital Medical Center revelan que, en algunos casos muy excepcionales, también se puede heredar por vía paterna ADN extranuclear, circular y de doble filamento. Dicho material hereditario en humanos se encuentra en el interior de un órgano membranoso similar al representado en la figura adjunta. Bien, en la pregunta A nos pide que nombremos los elementos marcados con los números del 1 al 8 y que representan las letras A y B. Lo primero que debemos hacer es identificar claramente lo que está representado en el esquema o diagrama. Esto es muy sencillo porque nos hablan de un orgánulo membranoso que aparece en células humanas y que además tiene su propio ADN porque nos hablan de ADN extranuclear. Además, como vemos en el diagrama, tiene dos membranas, una externa y una interna, y además en su interior tienen lugar varias reacciones químicas o grutas metabólicas. Esto hace que podamos identificarlo claramente como una mitocondria. A partir de ahí, para ir buscando los elementos marcados con los números del 1 al 8, lo más sencillo es no tratar de empezar por el 1 o seguir por el 2, es decir, no llevar un orden numérico, sino buscar un elemento que podamos identificar claramente y a partir de ahí ir tirando del hilo, porque como podemos ver, todos los elementos están íntimamente conectados entre sí. Yo empezaría por un elemento que es muy fácil de identificar, que es el que viene marcado con la letra A. ¿Por qué? Porque son una serie de reacciones químicas que tendrían lugar en la matriz mitocondrial. Probablemente se trate, por lo tanto, del ciclo de Krebs. A partir de ahí podemos ir buscando los siguientes elementos. Por ejemplo, el número 7 serían las moléculas que entran dentro del ciclo de Krebs. Es decir, ¿qué molécula es aquella que entra en el ciclo de Krebs que reacciona con el ácido cítrico? Pues el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es la molécula que entra en el ciclo de Krebs, así que ese es el número 7. Y el número 6 tiene que ser la molécula precursora del acetilcoenzima A. Es una molécula que aparece en el citoplasma y que posteriormente sufrirá el proceso de decarboxilación oxidativa en el interior de la mitocondria. Se trata, por lo tanto, del piruvato o ácido pirúvico, es decir, del último compuesto químico que aparece tras la ruta metabólica que conocemos como glucólisis. Y el número 8 es la molécula que se libera durante el ciclo de Krebs, la sustancia de desecho que se produce durante el ciclo de Krebs. Pensemos que en el ciclo de Krebs entra una molécula, el acetilcoenzima A, que va a aportar al ciclo 2 carbonos. ¿Qué se va a liberar? Pues se va a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono en cada vuelta, por lo cual el número 8 corresponde al CO2, al dióxido de carbono. El siguiente elemento que podemos identificar es el que viene marcado con el número 3. Es una sustancia que se produce durante el ciclo de Krebs y que proviene del NAD. Se trata, por lo tanto, del NADH más H+, que es la molécula que aportará poder reductor a la siguiente fase o ciclo dentro de toda esta ruta metabólica, que es la que viene marcada con la letra B. Si vemos la letra B, vemos que son una serie de procesos que tienen lugar en la membrana interna de la mitocondria. ¿De qué se trata? Pues obviamente de la cadena de transporte de electrones. Si además en el número 3 vemos que aporta 2 electrones a la cadena. Bien, la cadena de transporte de electrones transporta electrones entre diferentes complejos proteicos y acaba cediendo los electrones a la molécula que viene marcada con el número 4. El número 4, por lo tanto, es el aceptor final de electrones de la cadena. ¿Qué molécula es aquella a la que acaban cediéndose los electrones tras todo el proceso? El oxígeno. Y el número 5 es la molécula que se producirá tras aceptar los electrones el oxígeno, es decir, es la molécula en la que se transformará el oxígeno tras aceptar los electrones, concretamente es el agua, por lo cual el número 5 corresponde al agua. Bien, la cadena de transporte de electrones genera un gradiente de protones, que después volverán al interior de la mitocondria a través de la partícula del complejo proteico que viene marcado con esta flecha. No nos preguntan por él, no nos preguntan cuál es su nombre, pero sin duda es la partícula FO-F1 y esa parte de ahí, concretamente la parte esférica del interior, es lo que conocemos como ATPasa. Es la parte de la molécula que conseguirá transformar ADP
En ATP, al deshacer el gradiente de electrones, de protones que se ha generado en la cadena de transporte de electrones. Es decir, si esta molécula es una ATPasa y fabrica ATP, quiere decir que el número 2, que ya nos viene abajo además con un fosfato inorgánico marcado, corresponde al ADP, y el número 1 es el ATP. Bien, ya hemos completado todo el diagrama o todo el esquema, que además es la parte más valiosa de la pregunta. La parte B dice que se comente el papel del ATP y del NADH en estos procesos. Aquí voy a ser muy sintético. Quizás si tuviésemos tiempo convendría desarrollar un poco más esta pregunta, pero si queremos ir solo a los aspectos más básicos, podemos decir que el ATP es la molécula que se encarga del almacenamiento y transferencia de energía obtenida en todo este proceso. Además, en este caso, la energía se almacena en forma de enlaces fosfato. Y el NADH se encarga de la transferencia de energía en forma de poder reductor. Gracias al ciclo de Krebs se formarán varias moléculas de NADH que cederán los electrones a la cadena de transporte de electrones. Bien, la parte C dice que indique qué tipo de metabolismo se encuentra ligado a estos procesos. Voy a hacer una respuesta. Bien, es claramente un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque transformamos moléculas complejas como el piruvato en moléculas más simples, dióxido de carbono y agua, y a cambio obtenemos energía en el proceso. Dado que, como hemos visto, el aceptor final de electrones es el número 4, el oxígeno, podemos decir que se trata además de catabolismo aeróbico, es decir, lo que conocemos habitualmente como ecoinspiración o ecoinspiración aeróbica. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, es mucho más sencilla de interpretar, porque aquí ya no nos preguntan qué tipo de orgánulo estamos viendo, nos lo dicen claramente. La pregunta 2 dice, el esquema representa una mitocondria con diferentes detalles de su estructura. El número 1 dice que se identifican las estructuras numeradas del 1 al 8. Bien. Esto parece bastante sencillo, por lo menos en algunas partes, porque el dibujo es bastante claro, es bastante conciso y no pregunta por ningún elemento que pueda dar lugar a confusión. El número 1 marca la zona gris, la zona interior de la mitocondria, es por lo tanto la matriz mitocondrial. El siguiente, el número 2, muestra un entrante de la membrana interna de la mitocondria hacia el interior de la matriz. Recordemos que la membrana interna de la mitocondria no es una membrana lisa, sino que tiene una serie de entrantes y salientes, que es lo que se nos está marcando el número 2 y que se denominan crestas mitocondriales. Bien, yo aquí, antes de ir al número 3, prefiero pasar al número 4, porque es una zona ampliada de la mitocondria que se ve claramente que corresponde a la membrana interna de la mitocondria. El número 5 marcaría la membrana externa de la mitocondria y el número 6 al espacio intermembrana, que como hemos visto en el diagrama anterior es la zona donde se van a acumular los protones y que van a ser responsables del gradiente de protones que se generará durante la cadena de transporte de electrones. Perfecto. ¿Y qué marca el número 3? Es quizás aquella que nos puede generar más confusión. Es una partícula esférica que aparentemente tiene dos subunidades. Aquí cabe recordar que las mitocondrias, que además como ahí nos marca, tienen su propio ADN, fabrican parte de sus proteínas, por lo tanto el 3 posiblemente esté marcando el ribosoma mitocondrial. Después nos quedan los números 7 y 8. El bloque de proteínas de membrana que está marcado, el número 8, que corresponde a la cadena de transporte de electrones. Concretamente, esta de aquí sería el complejo 1, esta de aquí el complejo 3, esta de aquí el complejo 4 y faltaría por aparecer en el diagrama el complejo 2, el que se encarga del FADH2. Bien, de cualquier forma no nos piden que concretemos cada uno de los elementos, sino sencillamente que expliquemos qué es el bloque de proteínas que constituye el 8, es la cadena de transporte de electrones. Y la 7 pues es la partícula F1, que es la que se encarga de deshacer el gradiente de protones y a cambio, con esta energía, con la fuerza protonmotriz, obtener ATP a partir de ADP. En la pregunta número 2
nos dice que indique dos vías metabólicas de las células eucariotas que tengan lugar exclusivamente en las mitocondrias, y para cada una de ellas establezca una vibración con al menos una de las estructuras indicadas en el esquema. Tenemos que pensar que tienen que ser grutas exclusivas de las mitocondrias, es decir, aunque el elemento número 3 nos marca el glugosoma, no podríamos hablar de la fabricación de proteínas. ¿Por qué? Porque esto no es exclusivo de las mitocondrias. Obviamente, la mayor parte de las proteínas no se fabrican en las mitocondrias, sino en el glucosomas, o bien en el citoplasma, o bien en el cutículo endoplásmico glucoso. Por lo cual, esa gruta metabólica tenemos que olvidarnos de ella y tenemos que ir pues, a grutas metabólicas que tengan que ver sobre todo con el catabolismo aeróbico, es decir, con lo que vimos antes, con toda la respiración aeróbica, todo lo que tenga que ver con la cadena de transporte de electrones, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de cuestiones que podríamos incluir aquí y con qué partes del diagrama lo podríamos asociar. Por ejemplo, podríamos hablar de la decarboxilación oxidativa, que transforma piruvato en acetilcoenzima A. Esto tiene lugar en el interior en la matriz mitocondrial, gracias a una serie de proteínas que encontramos en la membrana de la mitocondria. Y del mismo modo, el ciclo de Krebs, la degradación del acetilcoenzima A, que se transformará en dióxido de carbono, y la producción de poder reductor, es decir, de NADH a partir de NAD, todo esto tiene lugar en la matriz mitocondrial. De la misma manera, también podríamos hablar del uso del poder reductor para generar un gradiente de protones. Esto pues lo podríamos asociar con la cadena de transporte de electrones, es decir, con el número 8 de las estructuras numeradas. O podríamos hablar de la producción de ATP a partir de ese gradiente de protones, es decir, el uso de la fuerza protonmotriz del gradiente de protones para fabricar ATP a partir de ADP. Y entonces esto lo vincularíamos con el número 7. Y de esta forma, pues ya hemos visto que no solamente hemos puesto 2 grutas, hemos puesto 4 posibles grutas que tendrían que darnos por válida, y en todos los casos lo hemos asociado a alguno de los componentes del diagrama. En la siguiente pregunta nos muestran un esquema muy genérico de un cloroplasto. Sabemos que es un cloroplasto pues porque vemos ahí la incidencia de la luz, vemos las fases luminosas y la fase oscura. No nos van a preguntar por componentes de este diagrama a nivel anatómico, sino a nivel bioquímico. La parte A concretamente dice que dibujemos un esquema de un cloroplasto en el que aparezcan señalados al menos 5 componentes o estructuras. Lo que voy a hacer aquí va a ser un dibujo hecho ordenador, pero viendo cómo a partir de estructuras geométricas muy sencillas podemos hacer un esquema muy visual y en el cual podemos marcar no solo 5 componentes, sino muchos más. Por ejemplo, yo haría 2 círculos concéntricos, bueno, círculos no, 2 elipses concéntricas, mejor dicho, de forma que por una parte tendremos la membrana externa del cloroplasto, por otra parte tendremos la membrana interna del cloroplasto, y en el interior pues ya tenemos el estroma, la parte interior del cloroplasto. Es decir, con solo 2 círculos concéntricos ya hemos encontrado 3 posibles componentes o 3 estructuras del cloroplasto. Dentro del cloroplasto podríamos dibujar algún tipo de estructura con forma de alubia, con forma de moneda, y esto pues correspondería a los tilacoides. Si agrupamos varias de ellas en una pila, podemos decir que es una pila de tilacoides unos dispuestos sobre otros, y esto pues es una estructura que tiene un nombre también, que son la grana. Si ponemos 2 estructuras paralelas de este tipo, es decir, 2 granas una cerca de otra, y las conectamos por una estructura similar a un tilacoide pero más alargada y que conecta 2 granas entre sí, pues habremos dibujado una lamela. Dentro del cloroplasto además podemos hacer un dibujo de este tipo con 2 estructuras esféricas, una mayor y otra menor, unidas entre sí, formando una especie de bolita formada a su vez por 2 bolitas pequeñitas, y decir que esos son los ribosomas del cloroplasto. Del mismo modo podemos dibujar un hilo más o menos circular en el interior del cloroplasto y decir que se trata del ADN del cloroplasto. Incluso podemos hacer esferitas, a ser posible, de otro color, y decir que se trata de granos de almidón, que también son muy comunes en
dentro de los cloroplastos. Como se puede ver, con un dibujo esquemático muy sencillo, hemos logrado constituir un cloroplasto con no solamente 5 componentes, sino muchos más. Es más, podríamos seguir indicando componentes y podríamos decir que el interior del tilacoide se denomina lumen. Tenemos otra estructura que nombrar, el lumen del tilacoide, o marcar la membrana que rodea el tilacoide o que constituye el tilacoide y decir que eso es la membrana del tilacoide o la membrana tilacoidal. Bueno, el apartado B pide que ya nos indica que la figura es un esquema de la fotosíntesis y pide que identifiquemos los elementos representados por los números del 1 al 8. Tal como nos sucedía en el primer diagrama, bueno, aquí sabemos claramente que es un cloroplasto porque además nos lo dice. Tal como hicimos en la primera pregunta, es mejor no intentar buscar los números en orden, sino analizar algo que conozcamos e ir tirando del hilo, ir buscando elementos por su relación entre ellos. Yo, por ejemplo, en este caso he comenzado por el número 7. ¿Por qué? Porque es la molécula que donará los electrones a los fotosistemas, que son los principales responsables de la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué molécula es la que dona los electrones a los fotosistemas? ¿Cuál va a ser la molécula que va a ser capaz de romper el fotosistema mediante un proceso de hidrólisis? Pues el agua. El donador de electrones al fotosistema es el agua. El agua sufre una reacción de hidrólisis gracias a la energía aportada por la luz, y en la reacción de hidrólisis se producirá la molécula número 8, que es el resultado de la hidrólisis. Pues bien, si es hidrólisis, si es ruptura de la molécula de agua, este número 8 tiene que ser el oxígeno, que es la molécula que se produce en la fase luminosa. Bien, ahora podemos ir a las sustancias que se producen gracias a la fase luminosa, es decir, aquellas sustancias que después van a ser utilizadas en la fase oscura. El número 3 viene asociada a una letra P, es decir, a un fosfato. Esto hace que sea muy fácil de identificar. El número 3 tiene que ser ADP, que al unirse al fosfato nos da lugar a el que viene marcado con el número 4, que es el ATP. ADP más fosfato se transforma en ATP. Esto se consigue gracias a la cadena de transporte de electrones de la fase que constituye de los fotosistemas de la fase luminosa, ¿no? Todo el complejo de proteínas que están asociadas a los fotosistemas. Bien, de la misma manera también se va a poder conseguir poder reductor. Por lo tanto, el número 5 tiene que ser el NADP, que gracias a la fase luminosa se transforma en NADPH más H+, para darnos pistas. Ya nos marcan el H+, ahí en la parte superior, por lo cual no tenemos ninguna duda. El 5 es el NADP+, y el 6 el NADPH más H+. Todas estas sustancias, el NADPH y el ATP, son usadas durante la fase oscura para la fabricación de glucosa, que ya nos viene ahí indicada. Bueno, vamos a por el elemento número 2. ¿Quién es el elemento número 2? La molécula inicial del ciclo de Calvin, es decir, aquella molécula que comienza el ciclo de Calvin y a la cual se va a unir la molécula número 1 que veremos más adelante. ¿Cuál es la molécula inicial del ciclo de Calvin? Pues la glucosa 1,5-bisfosfato. Y el número 1 es la molécula que aporta carbono al ciclo de Calvin. ¿Qué molécula aporta carbono al ciclo de Calvin? Una molécula inorgánica, que es el dióxido de carbono. Bien, con esto ya hemos conseguido completar todos los elementos del diagrama. En el apartado C nos piden que describamos mediante un esquema la reacción de incorporación del dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis. Esta es la primera reacción del ciclo de Calvin y debemos tenerla muy clara en este tipo de exámenes. Es una de las reacciones químicas que debemos conocer. Normalmente no nos van a pedir que conozcamos las fórmulas, solamente los nombres de los compuestos químicos y cómo intervienen y cómo reaccionan entre sí, es decir, reactivos y productos de reacción. Comenzamos con el número 2, la glucosa 1,5-bisfosfato, que recordemos que tiene 5 carbonos, que reaccionará con el dióxido de carbono, que tiene un carbono, y mediante la acción de la enzima que conocemos como el rubisco,
que es el acrónimo de ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxilasa, se formarán dos moléculas de 3-fosfolidrato, que tienen 3 carbonos. Recordemos asimismo que se requieren 6 vueltas del ciclo para incorporar los 6 carbonos que necesitaríamos para fabricar una molécula de glucosa. Y con esto, esta pregunta estaría totalmente resuelta.